En los misteriosos recovecos de la historia se encuentra un relato intrigante, un hilo que conecta las páginas de la Biblia con las raíces mismas de una nación. Hoy nos sumergiremos en una odisea fascinante, explorando el origen de los españoles a través de las narrativas bíblicas. ¿Imaginaste alguna vez que las epopeyas de antaño podrían tener vínculos tan profundos con la historia de España? Prepárate para un viaje que desentrañará secretos enterrados y conectará hilos perdidos en el tejido del tiempo. En el principio, en el jardín del Edén, donde la humanidad dio sus primeros pasos, se forjaron las raíces de nuestra diversidad. Pero, ¿cómo se entrelaza este relato con las tierras lejanas de la península ibérica? Adentrémonos en los anales de la Biblia, donde las palabras no solo narran, sino que también tejen un tapiz que abarca continentes y siglos. La Torre de Babel, un símbolo de la diversificación de las naciones, nos guiará hacia la dispersión de la humanidad. ¿Qué pistas revela este antiguo relato sobre los caminos que tomaron aquellos que eventualmente llegarían a las tierras que conocemos hoy como España? Caminemos juntos por los senderos de la antigüedad, desenterrando pistas que nos conducirán a un entendimiento más profundo de nuestra historia. Desde las costas bañadas por el sol hasta las majestuosas montañas, la península ibérica ha sido testigo de incontables historias. Pero, ¿cómo se entrelazan estas crónicas con las páginas sagradas? En este viaje, desentrañaremos mitos y leyendas, buscando conexiones ocultas que han dado forma a la identidad de una nación. Hace eones, en un rincón de la eternidad, el jardín del Edén florecía con una majestuosidad inigualable. Sus ríos serpentean entre árboles frondosos, y la fragancia de las flores perfuma el aire mismo con la esencia de la creación. En este paraíso primordial, la humanidad dio sus primeros pasos, y la historia de las naciones comenzó a escribirse. La narrativa bíblica nos sumerge en un cuadro sublime, Adán y Eva, los progenitores de la humanidad, caminando en armonía con la creación. Sin embargo, ¿cómo se conecta este idílico escenario con la diversidad humana y la posterior dispersión por la tierra? La respuesta, como descubriremos, se encuentra en los misteriosos designios de la providencia. La semilla de la diversidad fue plantada en el suelo fértil del Edén. Cada rincón de este paraíso albergaba la esencia única que más tarde se convertiría en las distintas facetas de la humanidad. ¿Cómo influyó este crisol de diversidad en el destino de las generaciones futuras? Aquí, en el jardín del Edén, encontramos las raíces de la multiplicidad de culturas y la esencia misma de la dispersión. La dispersión de las personas desde el Edén marca el comienzo de un viaje fascinante. Los caminos que tomaron, los desafíos que enfrentaron y las historias que tejieron se entrelazan con la trama de la historia humana. Desde las llanuras del Edén hasta las tierras lejanas, la diversidad se convirtió en el tapiz que abrazó a la humanidad en su expansión por la tierra. En el tejido de la antigua narrativa bíblica, la Torre de Babel emerge como una epopeya monumental, un capítulo que resuena con la ambición humana y la respuesta divina. En el epicentro de esta trama, la humanidad se unió con la audacia de alcanzar las alturas celestiales a través de la construcción de una torre que desafiaría incluso a los cielos. Este relato no solo es una historia de construcción física, sino un símbolo de la aspiración humana y su impacto en la formación de culturas y naciones. La Torre de Babel se convierte en el epicentro de nuestra exploración, donde los hilos de la diversidad humana se entretejen con la intervención divina. El intento de construir esta colosal torre desencadenó la confusión de lenguas, dividiendo a la humanidad en grupos que compartían idiomas comunes. Esta fractura lingüística marcó el inicio de la diversificación de las culturas y la formación de naciones únicas. Con cada palabra confundida en la construcción de la torre, la trama de la humanidad se enredó en una madeja de diversidad lingüística y cultural. Este evento no solo dividió a la gente en grupos con idiomas compartidos, sino que también sembró las semillas de las futuras civilizaciones. En ese momento, las culturas comenzaron a desarrollarse de manera independiente, llevando consigo las historias y tradiciones que darían forma a su identidad. La diversificación cultural desencadenada por la Torre de Babel no solo influyó en las costumbres y tradiciones, sino que también marcó el comienzo de la dispersión de las personas por la tierra. Los grupos recién formados, llevando consigo sus propias lenguas y perspectivas únicas, se aventuraron hacia diferentes regiones, dando lugar a la multiplicidad de culturas y civilizaciones que enriquecerían el tapiz de la historia humana. En este viaje a través del relato de la Torre de Babel, desentrañamos el impacto duradero de esta intervención divina en la formación de las naciones. Cada lengua confundida, cada grupo cultural emergente, marca un capítulo en la epopeya de la diversidad humana. Acompáñame mientras exploramos cómo este evento antiguo, en apariencia caótico, se convierte en la piedra angular de la historia, guiándonos hacia el fascinante mosaico de culturas que definirían nuestro mundo. Sumergámonos en los anales del tiempo y viajemos hacia la antigüedad, explorando los misterios que envuelven la península ibérica. En este capítulo de nuestro viaje, desenterraremos las huellas de civilizaciones olvidadas y descubriremos los hilos que conectan las leyendas bíblicas con las tierras que conocemos hoy como España. La península ibérica, testigo silencioso de siglos de historia, nos invita a contemplar sus paisajes con ojos curiosos. En el albor de la antigüedad, diversas civilizaciones dejaron su impronta en esta tierra, desde los tartesios hasta los celtas y los iberos.
Cada rincón guarda secretos que narran la epopeya de las migraciones, los intercambios culturales y los asentamientos que dieron forma a la rica tapestry de la historia ibérica. En este viaje temporal, rastreamos posibles migraciones que tejieron la compleja trama de la historia peninsular. Los tartesios, con sus avanzadas sociedades comerciales, se establecieron en el suroeste. Los celtas, con su influencia cultural única, se adentraron en el noroeste, mientras que los iberos, con sus sofisticadas comunidades, prosperaron en el este y sur. Estos movimientos poblacionales no solo dieron forma a la geografía humana, sino que también sentaron las bases para futuras convergencias y divergencias culturales. Al explorar las migraciones y asentamientos en la península ibérica, nos adentramos en un rompecabezas histórico donde las piezas son testimonios de la riqueza cultural y la diversidad de antiguas poblaciones. Las ciudades florecieron, los intercambios comerciales prosperaron y las creencias se entrelazaron en un tapiz de vida que resonó a lo largo de los siglos. Este capítulo en la historia nos permite vislumbrar cómo las diversas influencias convergieron para dar forma al mosaico cultural que define la península ibérica. Con cada ruina antigua que encontramos, con cada fragmento de cerámica que desenterramos, nos acercamos a entender el legado de aquellos que una vez caminaron por estas tierras. Acompáñame en este fascinante viaje mientras desentrañamos las capas del pasado y descubrimos cómo las migraciones y asentamientos en la península ibérica se convirtieron en los cimientos de una historia rica y compleja, que aún resuena en el eco de los tiempos. Nuestra travesía nos lleva a un territorio fascinante, la exploración de posibles vínculos entre la Biblia y las tierras que conocemos como España. Sumergiéndonos en las páginas sagradas, desenterraremos pistas, rastros de antiguas referencias geográficas y eventos que podrían arrojar luz sobre la presencia bíblica en esta península. El viaje comienza con la exploración de textos bíblicos que, a primera vista, parecen evocar la esencia de España. ¿Podría haber indicios de esta tierra en las páginas sagradas? Al examinar detenidamente, nos sumergimos en la búsqueda de conexiones que trascienden el tiempo y el espacio. Pasajes bíblicos como las profecías de Isaías y Jeremías han sido objeto de interpretación a lo largo de los siglos, y algunos estudiosos sugieren que podrían albergar claves sobre la presencia de España en la Biblia. Desde menciones de regiones lejanas hasta alusiones a eventos geográficos, cada palabra se convierte en un puzzle que podría revelar conexiones ocultas. El relato de la presencia bíblica en España se entrelaza con la interpretación de pasajes que describen eventos y geografías específicas. ¿Son las montañas mencionadas en los Salmos una referencia a las majestuosas cordilleras que se extienden por la península ibérica? ¿Las costas lejanas a las que se hace referencia podrían ser los litorales bañados por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico? En esta búsqueda, cada palabra se convierte en una pieza clave en el rompecabezas de la historia bíblica de España. A medida que interpretamos estos pasajes, nos sumergimos en la riqueza de la simbología bíblica y la complejidad de sus metáforas. ¿Son las tierras mencionadas en las Escrituras una alegoría o una descripción precisa de las geografías que conocemos hoy? Las respuestas pueden yacen entre las líneas, esperando ser descubiertas en este viaje de exploración y reflexión. Este segmento del viaje nos lleva a la encrucijada de la interpretación bíblica, donde las evidencias se entrelazan con la fe y la curiosidad. ¿Hay evidencias concretas de la presencia de España en la Biblia? ¿O son estas interpretaciones resultado de la fascinación humana por encontrar conexiones significativas en las Escrituras? Acompáñame mientras exploramos la delgada línea entre la fe y la evidencia, descubriendo cómo las palabras antiguas siguen resonando en los ecos de la historia. Nuestra inquisición sobre la presencia de España en las páginas de la Biblia comienza con una detallada exploración de textos bíblicos que, según algunos, podrían contener pistas codificadas de la presencia de esta tierra única. Entre las páginas desgastadas de los manuscritos antiguos, nos aventuramos en un viaje que busca arrojar luz sobre conexiones que trascienden las barreras del tiempo. En el sagrado compendio de la palabra de Dios, destacamos pasajes que han suscitado el interés de estudiosos y teólogos a lo largo de los siglos. Las profecías de Isaías, que a menudo han sido objeto de interpretaciones variadas, se tornan un foco de nuestra atención. ¿Hay en ellas alusiones a las tierras que más tarde se conocerían como España? La tarea es desentrañar los misterios que se esconden entre las líneas inspiradas. La interpretación de pasajes específicos se convierte en nuestro faro en este viaje. Textos que describen montañas, ríos y costas capturan nuestra atención. Nos preguntamos si estas descripciones poéticas podrían tener correspondencias con la geografía única de la península ibérica. ¿Son estas palabras un reflejo literal de las tierras que hoy llamamos España, o son metáforas que trascienden el espacio y el tiempo? En la travesía de la interpretación, nos sumergimos en la riqueza simbólica de las Escrituras. ¿Son los eventos narrados una representación literal de la historia o parábolas que encierran significados más profundos? Esta cuestión nos lleva a un terreno fascinante, donde las líneas entre lo literal y lo simbólico se difuminan, y las narrativas bíblicas se vuelven testimonios de una verdad espiritual más allá de la realidad física. La geografía bíblica se convierte en una guía en nuestro viaje. Consultamos mapas antiguos y contemporáneos para trazar paralelismos entre las descripciones bíblicas y la topografía de España.
Las montañas, los ríos y las costas mencionados se convierten en marcadores potenciales, pero ¿cómo interpretamos estas referencias en el contexto de la historia espiritual y geográfica de la península ibérica? Asterisco. Nuestro viaje nos lleva ahora a explorar las huellas de la Biblia en la formación de la identidad española. En este tramo del camino, examinaremos cómo las Sagradas Escrituras han influido en la cosmovisión, los eventos históricos y las decisiones cruciales que han dado forma a la identidad única de España. La Biblia, como un compendio espiritual atemporal, ha sido un faro que ha guiado la identidad de naciones a lo largo de la historia. Nos sumergimos en el análisis de cómo la palabra escrita ha resonado en el corazón de la identidad española, influenciando no solo creencias religiosas, sino también moldeando el curso de eventos históricos y decisiones trascendentales. Al examinar cómo la Biblia pudo haber influido en la identidad española, nos conectamos con eventos históricos cruciales. Desde la Reconquista hasta la colonización del Nuevo Mundo, la fe bíblica ha sido una fuerza motriz que ha inspirado a líderes y a la población en general. La lucha contra la ocupación musulmana y la expansión hacia el Nuevo Mundo se vieron imbuidas de un fervor religioso que dejó una marca indeleble en la identidad colectiva. La relación entre la Biblia y decisiones clave en la historia de España se hace evidente al observar líderes emblemáticos. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los reyes católicos, tomaron decisiones fundamentales bajo la influencia de su fe. La toma de Granada en 1492 y el apoyo a Cristóbal Colón en su viaje hacia el Nuevo Mundo son ejemplos palpables de cómo las enseñanzas bíblicas moldearon la dirección de la nación. La Biblia no solo ha sido un libro sagrado, sino un cimiento cultural y moral. Los manuscritos históricos, que atestiguan la influencia bíblica en la formación de la identidad española, revelan cómo las escrituras han sido interpretadas y aplicadas en diferentes contextos. Desde la justificación de conquistas hasta la consolidación de una ética social, la Biblia ha permeado en la construcción misma de la sociedad española. La influencia bíblica también se manifiesta en las celebraciones religiosas y eventos litúrgicos que han marcado la historia de España. Desde las procesiones de Semana Santa hasta la veneración de santos, las prácticas religiosas han sido un reflejo de la narrativa bíblica. Esto ha fortalecido no solo la fe, sino también el sentido de identidad y cohesión social. Nuestra odisea a través de la conexión entre la Biblia y la historia española llega a su epílogo, pero las reflexiones que hemos tejido persisten como hilos invisibles en el tapiz del tiempo. Vamos a recapitular los puntos clave que hemos explorado y abrir las puertas a la reflexión sobre esta fascinante intersección de fe, historia y cultura. Hemos explorado la raíz bíblica en la diversidad humana desde el Jardín del Edén, la Torre de Babel y las migraciones en la antigua península ibérica. Hemos desentrañado posibles vínculos bíblicos con España y comparado mitos y leyendas, así como la influencia directa en la formación de la identidad española a través de eventos históricos y decisiones clave. Este viaje nos ha llevado a través de los pliegues del tiempo, explorando cómo las escrituras han sido un hilo conductor en la historia de España. Cada capítulo reveló conexiones inesperadas, entretejiendo la trama bíblica con los eventos que han dado forma a la nación. Pero, más allá de las conexiones históricas, estas exploraciones son puertas a la reflexión personal y colectiva. Invito a cada espectador a sumergirse en la reflexión. ¿Cómo estas conexiones entre la Biblia y la historia española resuenan en su comprensión del mundo y su propia identidad? ¿Qué significado tienen estas intersecciones en el contexto de sus propias creencias y perspectivas? La historia, después de todo, es más que hechos y fechas, es una narrativa que nos toca en lo más profundo. Este viaje es solo el principio. Les animo a explorar más allá, a leer, investigar y dialogar sobre estos temas. La conexión entre la Biblia y la historia española es un vasto océano de posibilidades. Podemos seguir desenterrando capas, desafiando nuestras propias percepciones y enriqueciendo nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Para aquellos que buscan sumergirse más profundamente, sugiero explorar textos históricos, estudios teológicos y obras literarias que arrojen luz sobre la intersección de la Biblia y la historia española. Visitar lugares históricos, participar en eventos culturales y dialogar con expertos también puede ofrecer perspectivas valiosas.